Estamos aquí junto a el licenciado en Ciencia Política Germán Palkowski, docente también, especialista o cuanto menos analista en aspectos relacionados a lo que son los cambios a nivel internacional, ¿no? Lo que normalmente se llaman relaciones internacionales. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Encantado, como siempre. Saludo a la audiencia, al resto de los compañeros del programa. Buenísimo. Bueno, durante el año pasado estuvimos tratando de seguir más o menos los cambios que se vienen dando a nivel mundial, a nivel global, desde la caída de la desaparición de lo que fue la Guerra Fría, la caída del muro, hubo por ahí cambios, reconfiguraciones que todavía parecían no quedar muy claros en el sentido de saber cómo funcionaba el sistema internacional, ¿no? De países y también otros actores que existen, y en este cuarto ya que llevamos de siglo XXI vienen sucediendo cambios muy complejos, muy extraños, y que, bueno, por ahí para quienes venimos del pensamiento crítico nos resulta todavía difícil de comprender, de asimilar, y bueno, venimos viendo guerras, el caso de Ucrania, el histórico conflicto israelí-palestino, hemos visto también conflictos geopolíticos, ¿no? De todo lo que incluye el Medio Oriente, con todos estos bombardeos y demás que sucedieron entre Irán e Israel. Bueno, y en todo ese escenario acaba de suceder este cambio que tuvo lugar con la asunción de este nuevo periodo presidencial de Donald Trump, que bueno, obviamente debe tener sus particularidades y hace muy poquito que asumió y estamos viendo muchas acciones, cuanto menos anuncios de su parte. Nos interesaría saber, ¿cómo ves vos a nivel general esto? ¿Qué viene a significar Donald Trump, particularmente este segundo gobierno, en principio con lo que se viene viendo? Y ¿qué podríamos esperar por acá? Bien, ahí decías varias cosas que me parece que son importantes para tratar de establecer un pequeño recorrido o en realidad una hoja de ruta. Con respecto a esto que mencionabas de la cuestión del estado del orden internacional, brevemente, para no abundar, me parece que lo que estamos viviendo es en general los especialistas están hablando de un momento de transición hegemónica en el cual aparece claramente eclipsado o amenazada la incontestable hegemonía estadounidense. En ese sentido, para hablarlo en lenguaje habitual, la preeminencia del imperialismo norteamericano empieza a ser cada vez más puesta en tela de juicio, no solamente podríamos decir, un desempeño bélico por lo menos cuestionable. No nos olvidemos de sus recientes desventuras en Irak, en Afganistán, y ese rol de gendarme del mundo que se arrogaron con posterioridad al colapso de la Unión Soviética, empezaron a cumplirlo de una manera un tanto ineficiente para los estándares o los cánones a los que estarían apuntando, ¿no? En ese sentido, me parece que podemos ligar sobre todo el componente ideológico, el gran significante con el que Trump gana las elecciones, tanto en 2016 como ahora, que ahora es importante recalcar que el impacto electoral fue abrumador, que ganó tanto en términos de voto popular como de colegio electoral, el sistema del voto indirecto, etcétera. Se podría abundar en otro momento para no aburrir ahora, pero hablamos de una victoria clara, total, sin lugar a dudas. Exacto, y bajo el eslogan ¿no? Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo, que tiene, ahí me parece que tenés una cuestión interesante con respecto a la, no ambivalencia, sino como lo que significa hacia adentro para el pueblo estadounidense, que viene pasándola de mal en peor precisamente desde los años 80 en adelante, las condiciones de trabajo, todos estos cambios que ha habido en el mercado laboral a nivel mundial. Tenemos que decir que en muchos casos empezaron antes que en el resto, del mundo occidental, por así decirlo, empezaron a impactar en Estados Unidos, hacia los 70, 80, el declive de las industrias
manufactureras, automotrices, la industria pesada clásica, la deslocalización de empresas, el gran impacto que tiene China en todo esto, digamos, el ingreso de China y el Extremo Oriente al comercio internacional, que se da fácticamente a partir del año... Es muy interesante que una fecha clave, es como el 11 de septiembre del 2001, es el día, digamos, fatídico de las Torres Gemelas, es el mismo día que China ingresa oficialmente a la Organización Mundial de Comercio, en el cual se conoce a China como una economía de mercado, etcétera, etcétera, y empieza a competir a unos niveles que hoy por hoy han puesto precisamente en tela de juicio la hegemonía estadounidense en el ámbito comercial. En lo militar es, como decía, está un poquito en entredicho, pero ha perdido pisada y prestigio. En ese sentido, Trump, lo que yo estoy viendo, como venía señalando vos también, es en esta segunda etapa hay bastantes cuestiones que se han modificado, tanto en los ejes programáticos como en el desempeño que está intentando imprimirle, la velocidad que está intentando imprimirle a su estreno, digamos, en la gestión. También, y es importante esto, en el personal seleccionado para desempeñar las tareas. Lo que hay ahí es una disputa con lo que se llama en Estados Unidos el Deep State, que son las burocracias de larga data, de largo estancamiento, por así decir, que son los que tienen el know-how, ¿no? Los que manejan los fierros, por decirlo. Claro, la llave del Estado, digamos, de funcionamiento de todo. Claro, en términos vulgares, digamos, los que manejan todo aquello, digamos, y ahí empieza a colisionar con, entre otras cosas, bueno, esto que hizo de desmantelar la USAID, que es una caja gigantesca que financia acciones generalmente de buena factura, fundaciones y demás a nivel mundial, en términos de promover la democracia y todo eso. El soft power se conoce generalmente, ¿no? Estas fundaciones que en muchos casos en Ucrania ha sido clave el desempeño de ese tipo de fundaciones para instalar precisamente, bueno, lo que ha devenido esto, ¿no? La aventura de Zelensky yendo a la guerra con Rusia, y me parece que ahí tenemos un hito importante a señalar. Digo, tenés todo el paquete de guerra comercial, que es el tema de los aranceles. Fue muy enfático con el tema, a los BRICS le voy a poner 100% de arancel, lo cual es tirar la pelota muy arriba en términos de disputa comercial. Con México tiene sus diferencias, Canadá, etcétera, etcétera. América Latina, hemos recibido hace apenas 2 o 3 días la confirmación de que pese a las salamerías con las que lo quiere adornar el gobierno argentino, los aranceles al aluminio argentino se van a mantener a partir del 20%, si no más, en lo sucesivo. Eso en lo comercial, y después en lo estrictamente más de geopolítica pura y dura, el tema de que aparentemente avanzan las negociaciones directamente con Rusia, con respecto a cancelar y cerrar el conflicto en Ucrania. En ese sentido han sido muy enfáticos que no les interesa sentar a la mesa a Europa, a la Unión Europea. Los acusan de haber sido negligentes y completamente irresponsables en el manejo del conflicto, lo cual uno no podría menos que coincidir. Y lo fue incluso el gobierno de Biden, fue una cuestión bastante... también hay una cuestión ahí que tal vez lo podremos abordar en otro momento, pero el ala demócrata / progresista, del que suelen ufanarse los demócratas, Biden, Hillary Clinton, Kamala Harris, Obama, se volvió demasiado, a mi juicio, fundamentalista de la cuestión esta, ¿no? Y sobre todo esto de juntar, el error clave que han cometido es juntar a Rusia con China a partir del incremento de sanciones y presión, y que se vio reproducido a partir de la eclosión del conflicto. Henry Kissinger, que algo de esto sabía, secretario de Estado durante la última parte de la Guerra Fría, que finalmente es quien podríamos decir que genera el marco propicio para finalmente derrotar al campo soviético, precisamente acercándose en aquel momento a China como asesor de Nixon y demás, a partir del año 72, decía que nunca hay que dejar que precisamente China y Rusia se junten y sus intereses confluyan, y es lo que han logrado los demócratas. Por eso yo lo veo a Trump urgido de solucionar ese conflicto y tratar de empezar a apaciguar a Putin, para decirlo así más gráficamente, y atraerlo hacia una cierta esfera de influencia y diálogo más contemporizador para tratar de separarlo de China y fundamentalmente de los BRICS. También hay que decir acá que en tiempo récord los BRICS han generado toda una arquitectura financiera
que financia proyectos de infraestructura, financia obras gigantescas que son las que, digamos, en todos lados permiten el desempeño de una economía medianamente decente. Ha avanzado muchísimo en África, en América Latina también, y todo esto mientras Estados Unidos estaba como, por así decirlo, digamos, para decirlo brevemente, dormido en los laureles. Me dio esa sensación. En los últimos 20 años China ha avanzado muchísimo, pero lo ha hecho de una manera tan pragmática y digamos, flexible, que ha permitido que sus socios principales, insisto, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ampliados incluso en estos últimos tiempos, sean partícipes. Entonces tiene un orden multipolar, suelen decir ellos, en ciernes, que viene a desafiar la hegemonía incontestable de ese orden unipolar que Estados Unidos sostuvo durante unos años no menores. Y te hago una pregunta con eso, precisamente. 2015, por así decirlo. Sí, discúlpame. Claro, que, bueno, precisamente esto que decís vos, yo creo que vienen pasando ahí cuanto menos dos fenómenos bastante evidentes. Una que es esta creación de tanto el espacio de los BRICS como una suerte de espacio alternativo a toda esta hegemonía estadounidense, tanto cultural como económica, y veo que acá hay una confluencia, como decís vos, ¿no? Con una perspectiva, se supone, multipolar y de relativa equitatividad, pero en lo personal tengo la impresión de que también ahí en esos países hay un rol estatal bastante fuerte, porque bueno, muchos de esos países han transitado precisamente periodos, bueno, propios de Rusia y China, vienen de una matriz socialista, se supone en su momento, y que dejó obviamente como herencia esto, ¿no? Un rol estatal bastante central, ¿no? Que digamos no es tan anecdótico como podría ser en otros casos, digo. Y me parece que también, y veo también la experiencia que viene pasando con todo esto que está sucediendo en África, a partir de toda esta experiencia que se está dando entre Burkina Faso, Níger y demás, que están armando toda esta suerte de confluencia de ex países dependientes, ¿no? Históricamente estos países eran el patio trasero de Europa y bueno, vienen despegándose en tiempo récord, ¿no? Además también con eso, ¿no? Con un rol de los militares en una clave nacionalista, no un nacionalismo fascista, o de ese tipo, sino más bien un nacionalismo con tintes populares, podríamos decir, y que bueno, están como recuperando sus los destinos de sus países, por así decirlo. Por ejemplo, emitir moneda soberana propia en su propio país. Yo creo que ahí, por un lado, tenemos y lo que quería agregar era que frente a eso también está el rol de Naciones Unidas, que cada vez va quedando más claro que es más anecdótico que otra cosa. En todo el conflicto de Gaza hemos visto que poco y nada las distintas sanciones, recomendaciones y votaciones que se hicieron en contra se le viene dando, se le viene prestando atención, de manera que, bueno, muchos hablan de que hay que reconfigurar el orden mundial, ¿no? Que las Naciones Unidas ya no son un ámbito útil, y la aparición también de estos espacios, y precisamente Estados Unidos, que parece que empieza como a girar sobre su eje, más que a tratar de ser una potencia hegemónica. Es pensable, digo esto ya en plano de ciencia ficción, es pensable eventualmente, porque claramente algo que se da también en estas guerras es la búsqueda de beneficios, ¿no? Comerciales, de recursos, porque las guerras vienen siendo básicamente por esto, más allá que se vengan después hablando sobre nacionalismo, sobre cuestiones religiosas, pero en última instancia, claro, es pensable en algún momento algún tipo de confrontación, y en ese caso, porque evidentemente hay diferencias que van a ir pasando con todo esto, la ONU evidentemente tiene un rol cada vez más ausente. ¿Qué pasa con Latinoamérica en esa perspectiva? Y en especial, bueno, Trump ha sido bastante duro en general, ¿no? En sus primeros comentarios y apreciaciones, ¿no? Con México, con Colombia, bueno, Brasil, ni hablar en otro lugar. Ahí hay otra, me parece se abren unas dimensiones bastante interesantes con respecto a eso.
Y en ese sentido yo lo pienso en términos del el brete que se le abre, el problemita que puede llegar a tener si no es lo suficientemente duro con Venezuela y Cuba. Digo, sabemos de sobra que el votante migrante de Miami, por decirlo de una manera muy genérica, Sí. es furiosa y rabiosamente anticomunista, furioso y rabiosamente anti-Chávez, anti-Castro, etcétera, y es como un voto clave, tanto en las distintas ocasiones. Obama lo fue a buscar con la promesa de sancionar más duramente a Cuba, finalmente flexibilizó esas relaciones, pero antes de irse dicta que Venezuela es una amenaza para la seguridad hemisférica y comienza la época de la etapa de bloqueo y agresiones, sanciones fuertes contra Venezuela. Trump, bueno, continuó esa línea. Y ahora yo lo que veo es que, llamativamente, con los primeros que sale a confrontar es, por ejemplo, con Colombia, un aliado estratégico de toda la vida, digamos, de Estados Unidos durante todo el siglo XX y XXI, donde Estados Unidos tiene por lo menos 9 bases y digamos, un montón de trabajo estratégico conjunto con Colombia, independientemente de que el gobierno de Petro hoy por hoy tiene cierta tendencia a cuestionar ese alineamiento digamos, estructural con Estados Unidos. Independientemente de eso, a mí se me abren una serie de interrogantes porque, por ejemplo, le ha enviado delegados directamente a dialogar con Maduro. Es decir, la estrategia con respecto a reconocer a este señor que habían sacado a pasear ahí a presentarse elecciones, Urrutia era, no me acuerdo ni el nombre ya, estos personajes que se inventa la oposición venezolana, que es venal, corrupta, ineficiente, independientemente de lo que pensemos del proceso chavista, que tiene obviamente un montón de aspectos que deberíamos siempre, de los que deberíamos siempre ser críticos. Independientemente de eso, los corrió de toda participación, ¿no?, a estos personajes. Incluso con este tema de la USAID se está empezando a destapar la olla, digamos, de un montón de negociados que hizo esta oposición con dinero que le enviaban desde Estados Unidos para socavar al proceso bolivariano. Entonces ahí yo creo que va a tener cierta ambivalencia, cierta complicación con respecto a Cuba y Venezuela, de lo cual yo no lo he escuchado como en su primer mandato decir que era algo irrenunciable, estratégico y demás. Me parece que va a primar en eso cierto pragmatismo. Es decir, si bien es un cruzado de la reacción, lo es... Sí. E inequívocamente, me parece que vamos a ver algunos movimientos más flexibles con respecto al eje, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia a su manera también, y va a priorizar lo que son los intereses comerciales y financieros. En ese sentido me parece que sí va a suceder que de ninguna manera van a ser laxos con respecto a tener bajo digamos, la propia hegemonía a los países de América Latina, sobre todo con esto de la guerra arancelaria, ¿no? Él lo ha dicho en su día de asunción, nos necesitan más ellos que nosotros a ellos, en términos comerciales. Claro. Cuando fue el temita de los aranceles con Colombia, veía que el impacto en la economía colombiana iba a ser rapidísimo si se sostenían esos niveles de aranceles de todos los productos al 25%. Iba a haber impacto en Estados Unidos desde luego, pero es como tan desigual por una cuestión de escala de economías, que seguramente algún otro compañero más especializado en eso puede ahondar si lo requieren. Ahí creo que tienen a bastantes personas que hablan y muy bien de las cuestiones específicamente económicas. Por una cuestión de escala, Estados Unidos tiene una preeminencia sobre los países de América Latina, que somos estructuralmente dependientes. No creo que haya que ser demasiado rebuscado para decir que no pareciera que fuera a revertirse esa situación en el corto plazo. Me parece que sí puede pasar que con respecto a América Latina en general sea un poco indolente incluso, en términos de no priorizarlo en su agenda, pero me parece que su agenda hoy es apartar a Europa, vaciar de contenido o de sentido más todavía, si es posible, la ONU,
achicar el gasto de la OTAN y generar una transformación a nivel de regulaciones estatales internas que le permita, incluso, esto es otro capítulo que podríamos abordar en otro momento, al entorno nuevo que lo ha rodeado de los magnates de las técnicas. Sí, como Elon Musk y todos esos. Claro. Big Tech, sí, Silicon Valley, para decirlo de una manera más taxativa, lo rodeó, lo vimos en la Asunción. Estaba Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, estaba Elon Musk, que lo tiene, hasta incluso tiene un cargo, es el que está encargado de la desregulación del Estado, es el Sturzenegger de Trump. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Peter Thiel, otro personaje siniestro que se dedica a investigar cuestiones ligadas a la inteligencia y demás. Quiero decir, ahí, en ese sentido, me parece que la disputa interburguesa en torno a Trump se va a agudizar y son los que le van a marcar el tono de ciertas iniciativas. Pero esto me puedo estar equivocando, por supuesto. Me parece que América Latina no sería una prioridad inmediata, en tanto y en cuanto no aparezca, digamos, un Brasil hiperagresivo y súper plantado junto con México, que eso se puede dar, se puede construir, pero no en el corto plazo. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo. Obviamente vamos a seguir en algún otro momento indagando sobre estos temas, porque hay muchísimo para ver, y bueno, y la realidad es muy cambiante, en especial en estos momentos. Así que te agradezco, Che. Un abrazo enorme y nos encontramos en otro momento. Dale, un abrazo y estamos en contacto. Gracias saludos a la audiencia y a todos los compañeros del programa. Abrazo.